En este video haremos lectura a la presentación del tema Relé programable Celio Logic. Contenido que veremos a continuación serían definición, especificaciones, funciones, características, modelos, reglas para programar, simbología, entradas digitales, elementos en Celio Logic y conexiones en Celio. Definición: el relé programable es un pequeño autómata programable que la firma Telemecanique comercializa desde el año 2000. Este pertenece a lo que es Schneider Electric, a la marca Schneider Electric, así como logo pertenece a Siemens, pues Celio pertenece a Schneider Electric. Especificaciones: aquí tenemos un par de especificaciones que si tuviéramos el Celio en físico las veríamos. Tenemos lo que son las pestañas de fijación, que son estas que están aquí, que esas son las que se utilizan cuando vamos a poner el Celio en RealDim. Tenemos también los bloques de terminales de alimentación, que son los que están aquí. En este caso tenemos la imagen de un Celio que trabaja a 24 voltios. Tenemos lo que es la pantalla con sus 4 líneas y 18 caracteres. Bloque de terminales de entradas digitales, que serían estas de aquí, I1, I2, I3 y I4. Y el bloque de entradas analógicas, que serían IB, IC, ID y IE. También tenemos lo que sería el alojamiento de la memoria de la copia de seguridad o cable de conexión para PC, que es esta parte que tenemos aquí. Teclas mayúsculas en blanco, que es esta que está aquí. Teclas menú aceptar verde, es este botón que tenemos aquí. Bloque de terminales de salida para relé, todas las que tenemos acá abajo. Y teclas de navegación, que son las grises. Funciones básicas: pues actualizar fecha y hora del reloj interno, introducir esquemas de mando, visualizar y modificar los parámetros de los bloques de función, cambiar el estado del autómata entre run y stop, configurar las funciones básicas del relé programable, transferir programas de manera bidireccional y borrar el esquema contenido en el relé programable. Características: la parte frontal se encuentran 8 teclas de función accesibles y de uso intuitivo. La navegación de estas teclas permiten la edición de los esquemas de contactos necesarios para la programación, uso de simuladores de pulsadores en los esquemas, la incorporación de entradas de valor, gestión del menú. La pantalla frontal controla y muestra el funcionamiento dinámico de las entradas y salidas. Características de la pantalla frontal: aquí tenemos un par de características. Pues dice que 1, que serían estos números que vemos aquí, dice que es la visualización del estado de las entradas. Representan las entradas de B a E, o sea B, C, D y E, representan las entradas analógicas. También se pueden utilizar en digital. 2. Visualización del modo de funcionamiento, run y stop, y del modo de programación, si es en configuración en bloques o ladder. Visualización de la fecha, día y hora para los productos con reloj. 4. Visualización del estado de las salidas. Y 5. Pues menús contextuales, botones, pulsadores, iconos indicativos del modo de funcionamiento. Programación: se programa a través de esquemas de contactos con una notación especial del autómata. Cada línea de programa se compone de un máximo de 3 posiciones a ocupar por contactos y obligatoriamente de una bobina. Se desea agregar otro contacto, se pueden utilizar relés auxiliares para memorizar el estado. El esquema de contacto se introduce a través de las teclas frontales o bien se transfieren desde una memoria EEPROM o desde un PC. Modelos:
Aquí tenemos lo que son los compactos. Números de entradas, salidas 20. Número de entradas, todo o nada, de las cuales entradas analógicas serían 12. Número de salidas o relé transistor serían 8. Y tensión de alimentación puede ser de 12 a 24 o de 100 a 240 voltios. Extensión de entradas y salidas no tiene. Y extensión de comunicación Modbus tampoco tiene. Reloj sí tiene. Pantalla y teclas de programación pues sería según el modelo. Y el lenguaje de programación en este caso puede ser por contactos o por bloques. En los modelos modulares pueden llegar a tener hasta 10 entradas o salidas. Número de entradas analógicas 6. Número de salidas o relés transistor serían 4. Y tensión de alimentación de 24 voltios y de 100 a 240 voltios. No tienen extensión de entradas y salidas. Tampoco tiene Modbus, tampoco tiene reloj. Pantalla y teclas de programación según el modelo. Y el tipo de el lenguaje de programación solo por contactos o ladder. Reglas para introducir esquemas con el Celio Logic. Reglas, la primera está: cada bobina debe introducirse una sola vez en la columna de la derecha. Y tenemos la forma incorrecta y la forma correcta como vamos a hacer la programación. Los elementos utilizados como contactos se pueden introducir tantas veces como sea necesario en las 5 columnas de la izquierda. Y aquí tenemos el ejemplo. Los enlaces deben ir siempre de izquierda a derecha. Vamos a empezar a programar de la izquierda a derecha. Si se utilizan bobinas de set en un esquema, es necesario utilizar también una bobina de reset. Y una observación sería que el módulo lógico ejecuta el programa de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Simbología en Celio. Elementos de contactos. El 1, entradas digitales. El 2 serían el botón de la parte frontal. El 3, relé auxiliar. El 4 sería una salida. El 5, un temporizador. El 6, un contador. El 7, comparador de contador. El 8 sería un comparador analógico. El 9, un reloj semanal. El 10, un monitor de operación. El 11, luz de fondo. Y el 12, cambio de horario de invierno o verano. Entradas digitales. Entradas digitales se utilizan como contacto en el programa. Este contacto representa la entrada del módulo lógico conectado a un captador, un botón, un pulsador, un detector, un interruptor y otros. Entradas tipo DIC o digitales de 1, 2, 3, 4 y entradas mixtas digitales o analógicas IBC, D y E. En modo de contactos, una entrada mixta colocada en contacto ha de ser digital. La función de comparador analógico permite emplear la entrada analógica. Las entradas analógicas admiten una tensión de 0 a 10 voltios de entrada que corresponde a un valor de 0 a 255. Y aquí tenemos los símbolos. Simbología módulo normalmente abierto y simbología de un módulo normalmente cerrado. Teclas ZX son teclas de navegación, se comportan exactamente como las entradas físicas. Y tenemos lo que es la simbología, pues dice que es un módulo normalmente abierto. El Z1 o Z mayúscula es cuando es un normalmente abierto y Z minúsculas cuando es normalmente cerrado. Relés auxiliares conocidos con la letra M actúan igual como las salidas digitales, pero con la diferencia que memoriza un estado que se utilizará como el contacto asociado. Y se utiliza de la siguiente manera: M, modo de contacto, y cuando de esta forma es cuando es modo de contacto,
de esta otra forma es cuando es modo de telerruptor, y SM modo de retención, que es set, y RM, que es modo de desenganche o reset. Salidas digitales conocidas con la letra Q son aquellos que pertenecen a las bobinas de los módulos de salida. Se utilizan de la siguiente manera: modo de contactor, modo de telerruptor, es igual a lo que tenemos en la anterior. Elementos, bloques de funciones temporizador permiten retrasar, prolongar y controlar una acción durante un tiempo determinado. El bloque de función contador permite contar y descontar los impulsos que una entrada recibe. El bloque de función reloj permite activar y desactivar acciones en días y horas concretas. El bloque de función comparador analógico permite comparar un valor analógico con un valor de referencia u otro valor analógico, teniendo en cuenta un valor de histéresis. Los relés auxiliares permiten memorizar o relevar el estado del módulo lógico. El bloque contador rápido permite contar los pulsos hasta una frecuencia de 1 kHz. El bloque de retroiluminación de la pantalla LCD permite controlar desde el programa la iluminación de la pantalla LCD. Acá tenemos algo de la simbología que vamos a ver en Celio. Tenemos una simbología que sería la simbología normal en circuitos eléctricos y la simbología en modo de contactos o ladder, y tenemos la simbología del módulo lógico. Acá tenemos lo que son contactos abiertos y cerrados, bobinas de enganche set y bobinas de desenganche reset. Y tenemos aquí cómo sería en la simbología en la programación de contactos. Acá tenemos lo que es un ejemplo de conexión. Tenemos el esquema eléctrico, un pulsador normal y en este caso una luz piloto. ¿Cómo tendríamos que conectarlo externamente? Y aquí tenemos un ejemplo de conexiones. El primer esquema es una programación con logo. Abajo vemos el esquema como sería con Celio, que es algo muy sencillo, y a la par de ellos tenemos como es el esquema en por así decirlo, Cadecimus, o sea, cualquier tipo de diagrama que hagamos eléctrico. Y aquí tenemos el ejemplo. Actividades, pues aquí son funciones, las funciones AND OR, que esas las vamos a ver en el video donde vamos a hacer prácticas con Celiosoft. Entonces aquí tenemos más prácticas que esas las vamos a hacer después, la función de set y reset, y hasta aquí llega lo que es la presentación.